Hola, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Mi nombre es Donaldo Arias y te doy la bienvenida a mi canal. En el video del día de hoy te explicaré cuál es la definición de delito. Para ello, me di la tarea de hacer la siguiente presentación. Aquí se los pongo. Teoría del delito. ¿Qué es el delito? Por su servidor, Donaldo Arias. La información que les daré en este video se basa sobre todo en el libro Derecho Penal, cuarta edición, de la licenciada en Derecho Griselda Muchategui Requena. Si estudias Derecho en México, es muy probable que si ya llevaste la materia de Derecho Penal, te hayan hecho leer este libro. Y si no, bueno, pues es uno de los más famosos de Derecho Penal que se utilizan aquí en México. Para empezar con el tema del día de hoy de qué es el delito, la autora nos dice que existen dos definiciones de delito. Una sería una definición jurídico-formal y otra sería una jurídico-sustancial. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, para Griselda, la definición jurídico-formal es la que tiene que ver con la definición que nos da la ley. En el caso de México, en el Código Penal Federal, su artículo 7, primer párrafo, nos dice que el delito es aquel acto u omisión que sancionan las leyes penales. Entonces, desde un punto de vista jurídico formal, decimos que eso es el delito, acto u omisión que sancionan las leyes penales, que resulta simple si se lee de esa manera. Sin embargo, si nos vamos a la visión jurídico-sustancial del delito, entendemos que se va a basar según los elementos del mismo. Es decir, una definición jurídico-sustancial del delito, y la que más me gusta a mí es: el delito es la conducta típica, antijurídica y culpable. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una jurídico formal y una jurídico sustancial? No solo que la jurídico formal es lo que nos dice expresamente la ley, sino que en la definición de delito jurídico sustancial nos estamos basando en los elementos que componen el delito. Es decir, el delito es delito en tanto cumple con los elementos que la teoría del delito nos ha dado. En el caso que yo les comparto, serían 4 elementos: la conducta, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Esa es mi definición o la definición de delito con la que yo estoy más de acuerdo. Entonces veremos, ¿qué es la conducta? La conducta, pues, es toda acción u omisión que el ser humano puede llegar a realizar. Es decir, si tú por tu propia decisión decides hacer algo, estás actuando. Si también por tu decisión decidiste omitir hacer algo, también es parte de tu conducta. Entonces vamos a entender a la conducta como cualquier acto u omisión que realiza el ser humano. Entonces ese es el primer elemento de la definición del delito, que les dije que el delito es la conducta típica, antijurídica y culpable. Ahora bien, ¿qué es la tipicidad? La tipicidad lo vamos a entender como lo que está establecido en el Código Penal, es decir, en la ley. Una cosa es lo que tú decidas hacer o no hacer, que es la conducta, y otra cosa es, hay que ver si eso que decidiste hacer o no hacer encuadra con lo que dice la ley. Es decir, la tipicidad consiste en que esa conducta u omisión que tú decidiste realizar esté previamente establecida en las leyes penales. Por ejemplo, entendemos que el delito de homicidio es privar de la vida a otro ser humano, ¿de acuerdo? Si fuéramos al artículo directo que nos dice el delito de homicidio, vemos que la acción que engloba es privar de la vida. Si tú decides, ya sea por tu acción o omisión, privar de la vida a alguien más y se cuadra con lo que dice el artículo del Código Penal, entonces estaríamos viendo que tu conducta se configuró la tipicidad, porque la tipicidad, recordemos, es lo que enmarca la ley, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos los dos elementos del delito. La conducta es cualquier acción o omisión que realizan los seres humanos, y la tipicidad es que esa es la acción o omisión que nos dice el propio Código Penal, es decir, que está en la ley. Continuamos pues con la antijuricidad. La antijuricidad se entiende a partir de su antónimo, es decir, lo que da sentido al elemento de antijuricidad en el delito es lo que supone que sería la juricidad. ¿Y a qué nos referimos con esto?
muchas veces, de seguro has escuchado que en el delito o cuando se comete un delito puede haber algunas excluyentes de responsabilidad. ¿Por qué? Porque la ley te lo permitió, por ejemplo, la legítima defensa. Recordemos que la legítima defensa se da cuando usted corre en peligro tu esfera jurídica, o sea, tu persona, y en la cual tú de manera proporcional y suficiente te defiendes ante el ataque que puedes llegar a recibir. Si te das cuenta, pudiera ser que defendiéndote puedas asesinar a alguien más, es decir, privar de la vida a alguien, pero lo estabas haciendo en defensa propia. Siempre y cuando cumplas con los requisitos típicos, es decir, que estén en la ley, de que fue proporcional y fue atendiendo a las características y condiciones y fue solo para defenderte y no fuiste más allá de eso, entonces se da una excluyente responsabilidad, entonces no te podrían configurar el delito de asesinato o de homicidio, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque fue jurídicamente válido tu actuar de defensa legítima. Por el contrario, cuando tú actúas, cuando tienes una acción o omisión que está encuadrada en el tipo penal y no tiene justificación alguna, entonces estamos hablando que se configura la antijuricidad. Y vamos a poner el ejemplo. Un día te levantas y decides tomar un cuchillo y asesinar a otra persona. ¿Ok? Ahí, ¿qué estás haciendo? Tú con tu propia decisión decidiste actuar y que se configura la conducta. Ese actuar se vio configurado en lo que establece el tipo penal, que es privar de la vida a alguien más. Entonces ya tienes dos elementos del delito. La conducta, que fue tomar el cuchillo y asesinar, y la tipicidad, que se encuadra precisamente en el delito de homicidio. Y ahora, antijuricidad, lo hiciste queriendo y lo hiciste sabiendo que querías asesinar. Entonces no tienes ninguna excluyente de responsabilidad. Por tanto, ya tenemos que tienes una conducta típica antijurídica. Ahora bien, la culpabilidad, que se relaciona también con la antijuricidad. La culpabilidad es, ¿eres culpable o no de ese acto u omisión que se encuadró en el tipo penal y que no tiene justificación? ¿Cómo podríamos decir que alguien no es culpable? Recordemos que los menores de edad y los incapaces mentales no tienen culpabilidad. ¿Por qué? Porque no tienen la suficiente conciencia como para entender sus acciones. Entonces, aunque ellos pudieran tener una acción o omisión que se encuadre en el tipo penal y que sea antijurídico porque no actuaron válidamente con lo que la ley establecía, por las condiciones o características propias del que cometió el delito, no se le puede configurar la culpabilidad. Entonces, decimos que si fue alguien que no está encuadrado en los que no son culpables, que es, no fue un menor de edad el que asesinó y no fue eh, una persona incapaz mentalmente, entonces se estaría configurando la culpabilidad. ¿Por qué? Porque ya se demostró que fue una fue una acción o omisión que se configura en lo que establece el Código Penal, es decir, la tipicidad. No hubo una situación jurídica válida como para justificar su actuar y tampoco está en los supuestos de exclusión de culpabilidad, que es el menor, ser incapaz. Entonces, si se configuran esos cuatro elementos, podemos estar ante la presencia de un delito como tal. Esto a partir de la concepción jurídico sustancial en términos de lo propuesto por Griselda Amuchategui. Sin embargo, en este propio libro que les decía de Derecho Penal de Amuchategui, ella nos dice que hay autores que quieren dar más elementos del delito y por ello me doy a la tarea de compartirles este cuadrito. Según los elementos del delito, puede haber alguna definición bitómica que solo considere a la conducta y a la tipicidad. Puede haber una tritómica, que es conducta, tipicidad y antijuricidad. Tetratómica, que es la que a mí más me gusta, que es la conducta típica, antijurídica y culpable. Sin embargo, ya existen gente que le mete 5, 6 o 7 elementos, que sería la pentatómica, de 5 elementos es conducta, típica, antijurídica, culpable y punible. La hexatómica es conducta, típica, antijurídica, culpable, punible e imputable. Y la heptatómica, que son 7 elementos para ellos, para esos autores, para que se configure el delito, sería la conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, punibilidad, imputabilidad y condiciones objetivas de punibilidad. Esta concepción heptatómica creo que es la menos utilizada y precisamente creo que la tetratómica que les comparto creo que es la más utilizada como la definición de delito jurídico sustancial,
que, como recordemos, se compone de conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Sin embargo, aquí tienen esta tablita, si le gustan tomar foto, ahorita se les comparto otra vez, para que ustedes decidan cuál es la definición de delito que más les agrada. Si es una definición bitómica, triptómica, tetratómica, pentatómica, hexatómica o heptatómica. Así que ya lo saben. Igual si gustan saber la fuente directa de dónde saqué yo esta información, pueden ir al libro Derecho Penal de la licenciada Griselda Muchategui Requena, de la editorial Oxford. Sin nada más que agregar y esperando que haber sido de utilidad este video, te pido por favor que me apoyes suscribiéndote a este canal, coméntame qué dudas te quedaron, comparte este video con las personas que sepas que les puede interesar y dale me gusta, que eso me motiva a seguir subiendo este tipo de contenido. También te invito a que si tú tienes algún tema de derecho que te gustaría que explicara, lo comentes aquí abajo y yo con mucho gusto trataré de hacerlo. Ahora sí, sin nada más que agregar, nos vemos en el siguiente video y muchas gracias por haber visto este.